En la semana pasada empezamos una serie que se denomina El Desierto. ¿Cómo se llamaba la serie? El Desierto. Y vamos a hablar de ciertas características que tiene el desierto y por qué Dios nos permitía pasar por el desierto. Entonces, la semana pasada, ¿de qué hablábamos? Del desierto. Que Dios nos ayuda y nos lleva al desierto para que al final nosotros estemos agua viva para las demás personas. Es correcto. Nos da esperanza. La esperanza nos lleva a la fe. Correcto. Pero también hablamos que en el desierto Dios te garantiza la provisión. Eso es lo que Dios garantiza en medio de un desierto. Que a pesar de que estés pasando por momentos difíciles, Dios te está prometiendo que Él te va a bendecir. Bien. Entonces hoy vamos a seguir hablando del desierto. ¿De qué vamos a seguir hablando hoy? Del desierto. Pero hoy vamos a hablar ¿para qué Dios te conduce al desierto? Así se llama el tema de hoy. Diga, ¿para qué Dios me conduce al desierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es leer Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a detenernos primero ahí. Éxodo capítulo 2, Génesis, Éxodo. Se va a lo primero de la Biblia, busca Génesis y después viene Éxodo. 11 y 12. Vamos a leer primero. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Capítulo 2, versículo 11 y 12. Entonces vamos a ver cómo Dios transforma a un hombre en medio del desierto. Diga conmigo, Dios me lleva al desierto para transformarme. ¿Para qué te lleva Dios al desierto? Para transformarme. Entonces vamos a ver cómo Dios transformó la vida de un hombre agresivo. Dice que llegó a convertir en el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, Julie, léeme el 11 y el 12 del capítulo 2 de eso. Ahora bien, aconteció en aquellos días, al ir haciéndose fuerte Moisés, que salió a sus hermanos para mirar las cargas que llevaban, y alcanzó a ver a cierto egipcio golpeando a cierto hebreo de sus hermanos. Así es que se volvió para acá y para allá, y vio que no había nadie a la vista. Entonces le dio un golpe de muerte al egipcio y lo escondió en la arena. Ok. ¿Qué hizo Moisés? Lo mató. Moisés salió a ver cómo estaban sus hermanos. A ver, les voy a comentar un poquito, porque no teníamos que leer todas las historias hacia atrás. Moisés, cuando fue salvado de las aguas, es tomado por la hija del faraón y es educado como un egipcio, con todas las costumbres y las leyes egipcias. Pero Moisés sabía que él no era egipcio, que él era hebreo. Entonces, un día, él dijo, voy a ver cómo están mis hermanos. Y él observó que un egipcio estaba golpeando a un hebreo. Y la reacción de él fue coger el egipcio y matarlo. Y lo enterró. Pero él pensó que nadie lo había visto. El día siguiente, él ve a dos hebreos peleando. Y él le dice, hermanos, porque están peleando. Entonces uno de ellos le dice, ¿acaso quién te puso como juez sobre nosotros? ¿Me vas a hacer lo mismo que le hiciste al egipcio? ¿Me vas a matar? Me vas a Entonces, enterrar. Moisés tuvo miedo. Y lo primero que hace es, dice, Faraón se va a dar cuenta y me va a matar. Entonces cuando Faraón se entera, precisamente lo manda a buscar. Moisés huye. Váyanse al versículo 17. ¿Y Moisés qué hace? Huye. ¿Para dónde se fue Moisés? Vamos a mirar el versículo 17. Dice, pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio a beber a sus ovejas. ¿Qué hizo Moisés? Lo que naturalmente él sabía hacer. ¿Qué sabía hacer él? Pastoreo. No, él no sabía pastorear. Él todavía no era pastor. Él peleaba. ¿Qué hacía? Peleaba. Peleaba. ¿Cómo enseñaron a Moisés a ser un guerrero?
¿Qué es lo que naturalmente él tenía que hacer cuando vio que esta mujer estaba en indefensa? ¿Qué hizo él? También ponerse a pelear. Y ya. Pelear. Si a ti te educan de una manera, un ejemplo, si a ti te educan para decir mentiras, ¿tú crees que a ti te va a ser fácil decir la verdad? No, de hacerlo igual. Eso se queda grabada en tu carne. La carne tiene memoria. Ustedes se acuerdan cuando yo les coloco el ejemplo del helado. Ustedes hasta sienten el sabor porque la carne recuerda todas estas cosas. Por lo tanto, si tú has vivido una vida llena de pecados, ¿qué es lo más fácil hacer para ti? Seguir pecando. Es como el que prueba la droga. Prueba la droga, su carne sabe cuáles son los efectos. Y aunque él sabe que le está dañando el cuerpo, dice, pues que el efecto es más bacano que el daño que me hace. Es igual el que toma. ¿Por qué la gente quiere estar tomando? Andaba embriagado, borracho, y olvidar, según dicen él. Uno para olvidar penas, pero ellos saben el efecto que les produce en su cuerpo. Que más es el daño que produce que, entre comillas, el bien que les produce. El pecado promete placer, pero al final te conduce a la esclavitud. ¿Qué produce el pecado? Placer, pero al final te conduce a esclavitud. Entonces, fíjate, ¿cuál es la reacción natural en el versículo 17 de Moisés? Pelear. ¿Qué hizo él? Pelear. Hermano, vamos a pelear. Vamos a pelear. Pero después de ahí, la historia sigue diciendo que las mujeres llegaron a la casa de el suegro de Raquel. Bueno, en ese momento no era el suegro. No era el suegro en ese momento. Entonces, se volvieron a la casa de Reuel, versículo 18, su padre. Este les preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Entonces ella le respondieron, porque un egipcio nos libró de los pastores, y le respondieron. ¿De qué los libró él? De los pastores. Ahora, para librarse de una persona, ¿qué tuvo que hacer él? Pelear. Eso quiere decir quitarlos del medio. ¿Qué hizo? Yo soy un guerrero. Naturalmente lo que él hacía era pelear. Si alguien medio lo miraba maluco, ¿qué decía? ¿Qué pasó? Porque él fue entrenado de esa manera. Entonces, él quitó del medio ahí no dice que los mató, pero yo me imagino que tuvo que haber tenido una guerra y una confrontación directa con ellos. Y les tuvo que haber ganado. ¿Qué tuvo que haber hecho él? Ganado, porque las quitó del medio. Entonces dice el 20. ¿Y dónde está ese hombre? Les contestó, ¿por qué lo dejaron solo? Intervino. Invítenlo a comer. Moisés convino a quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gerson, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. ¿Qué llegó a hacer Moisés? Cuando Dios te mete en un desierto, ¿qué eres tú en ese desierto? Un extraño. Un extraño. Y cuando tú no conoces la situación, ¿qué sientes naturalmente? Miedo. Es lo primero que tú sientes. O sea, yo no he pasado por esta situación. Yo no estoy acostumbrado a pasar hambre. Yo no estoy acostumbrado a pasar necesidad. Yo no estoy acostumbrado a quedarme sin trabajo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo te sientes tú? Extraño. No es tu costumbre natural sentir esas cosas o pasar por esas cosas. Porque bueno o malo, tú has tenido alguien que te ha proveído para esas cosas. Pues te sientes extraño. Entonces, cuando Dios te mete a ese lugar, ¿para qué te mete? Para transformarte. Pero al principio, ¿qué comienzas a sentir tú? Miedo, temor. Todo cambio produce crisis. Todo cambio produce crisis. Entonces comienzas a sentirte mal. Comienzas a decir, este no soy yo. Y la primera sensación que tú sientes es abandono. Me dejaron aquí en esto. ¿Cuál fue la primera sensación que tú sientes? Abandono. Tú lo primero que dices, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué Jesús gritó esas palabras en la cruz? Porque Jesús en ese momento estaba en condición de hombre. Y Jesús en condición de hombre, toda persona desesperada, ¿qué es lo primero que dice? Dios mío. Dios mío, Dios mío, ¿Dónde ayúdame. estoy? Sí, ¿dónde estoy?
Por eso Jesús gritó en ese momento, porque Jesús como hombre estaba sufriendo, estaba en un momento de desespero. Por eso cuando tú estás en estos momentos, lo primero que tú haces es clamar. Entonces ahí es donde funciona la fe bombero. ¿Quién se acuerda de los bomberos? Nadie. No oraron esta mañana por los bomberos. ¿Y cuándo? No lo llamaron el 31 de diciembre a darle feliz año. Bueno, yo no sé si pido por ellos para el día. Entonces, ¿quién? Ahora, si esta casa comienza a incendiarse, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Vamos a llamar al gobierno. ¡Llamen a los bomberos! ¡Corran! Es lo primero que se nos ocurre. Pero mientras no hay una emergencia, nadie se acuerda de ello. Entonces, así pasa con Dios. Cuando todos estamos en la buena, no nos acordamos de Dios. Pero cuando comenzamos a pasar por momentos difíciles, ahí es comenzamos a acordarnos de Dios. E incluso comenzamos a hacer promesas. En Eclesiastés capítulo 4 habla de que cuando le hagas a Dios promesas, no tardes en cumplirla, porque mejor es prometer que no prometer que prometer y no cumplir. Eso es lo que nos dice Eclesiastés capítulo 4. Entonces mucha gente cuando está en la mala comienza a prometer, ay Señor, ahora que yo pase, sácame de esta y yo te prometo Que cuando tenga plata le doy a los pobres. Y si llega plata y se que yo te prometo. O comienzan a canjear a Dios. Si tú me sacas de esto, entonces yo me comprometo con tus cosas. Si tú sanas a mi hijo o me sacas de esta situación, yo voy a hacer tal cosa. Y a la verdad tú no cumples, porque Dios siempre es fiel. Esa es una de las cualidades de Dios. Y es una cualidad que Dios quiere implantar en sus hijos. Pero nosotros no queremos. Porque ser fiel requiere tener carácter. Y Dios está más interesado, miren esta, Dios está más interesado en tu carácter que en tu propia salvación. Amén. Porque el carácter determina quién eres tú. Salvo cualquiera. Pero carácter, muy poca gente tiene carácter. Muy poca gente es capaz de decir, no lo voy a hacer y no, y punto. Ay, que tu religión te lo prohíbe. No tiene nada que ver con mi religión, tiene que ver con lo que yo soy. Punto. Porque la gente se te mete por ahí. ¿Viste? Juli, no fuiste a los carnavales. Tu religión te lo prohíbe. Mi religión no me prohíbe nada. La Biblia me dice a mí que yo todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y a mí no me conviene eso, por eso no me metí allá. Así que digo yo a la gente cuando me dice, ¿por qué no fuiste al carnaval? Porque a mí no me conviene. A mí no me prohíben nada. Porque me van a mandar toda la pierna, porque me van a echar maicena y me aprieto. ¿Ves? Me dejo tranquilita. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Carácter es totalmente diferente a personalidad. Exacto. Sí. Muy diferente. Hay mucha gente que tiene personalidad. ¿Ustedes se acuerdan de un programa de J. Mario que él decía, yo no me acuerdo cómo era, y él decía, lo importante es la personalidad. La gente salía cantando algo así para mí. Y él decía, lo importante es la personalidad. Claro, ¿qué es la personalidad? Diga conmigo, lo que yo quiero que la gente vea de mí. Yo quiero que la gente vea de mí. Esa es la personalidad. Carácter es lo que yo no le quiero mostrar a la gente, pero eso es lo que soy. Carácter, eso que no le gusta mostrar a la gente, pero eso es lo que sí. Entonces, pero la gente, qué grosera, eso es lo que ellos son, ese es el carácter de ellos, un carácter deforme, pero ese es. Pero el verdadero carácter en Dios es hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. No tiene que ver nada con religión, tiene que ver con cumplir la palabra de Dios. Porque la gente se te mete religión, no es religión, es relación. Yo le decía esta semana a un hombre, que hablé con él, yo le decía, que lo peor que le pudo haber pasado en su vida es que él se había alejado de Dios. ¿Y se lo va mal? Y él me dice, después que me alejé de Dios, hoy estoy pagando las consecuencias. Me ha ido tan mal, he perdido a mi esposa, he perdido todo, por haber alejado de Dios. Entonces yo le dije a él, tú te das cuenta que no se trata de religión, sino es que es una relación. Me dijo, claro, porque la Biblia dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás paz. La Biblia dice, en el mundo tendrán aflicciones. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿en quién debemos confiar nosotros? En Dios. En aquel que venció al mundo. Yo no puedo confiar en el sistema. Ahí me vienen a prometer muchas cosas. Yo, ay, ayúdalo Jesús. Pero yo no confío en las promesas de los hombres. Yo confío en las promesas que hay en la palabra de Dios. Amén.
Este bendito libro es el que me puede guiar. Por eso en el Salmo 119, 104, creo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Luz. Una luz que guía en medio de La la oscuridad. ¿En qué mundo vivimos? Estamos viviendo en un mundo de tinieblas. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Dice: alumbrar mi camino. ¿Qué hace la palabra de Dios? Alumbrar mi camino. Por eso cuando usted vaya a tomar una decisión, vaya hacia la palabra. No actúe a la ligera. Ore a Dios y Padre, háblame a través de tu palabra. Guíame a través de ella. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a decir, y tú vas a decir: oye, qué tremendo, mira, yo no me había dado cuenta. Esto es lo que yo estaba esperando, esta es respuesta de Dios. Comienza a buscar, cuando usted esté pasando por un desierto, en vez de huir de Dios, comienza a involucrarse en la presencia de Dios. Porque Moisés, diga conmigo, aunque era cristiano, había nacido en un hogar cristiano. Moisés, que había nacido en un hogar cristiano. Si trasladamos a Moisés para acá, es como los hebreos somos representación de los cristianos. Moisés había sido nacido en un hogar cristiano. Aunque había sido educado bajo las normas egipcias, él lo crió su propia mamá. Y por lo tanto la mamá le enseñó la palabra. Porque los hebreos le enseñan la palabra a los hijos. A la edad de 5 años, un niño debe saberse la Torá. O sea, el Antiguo Testamento debe sabérselo a los 5 años. Y nosotros aquí luchando con ustedes por aprenderse Juan 3:16. Imagínate. Breine, ¿qué dice Juan 3:16? Ay. Santiago 1:22. Primera de Juan 1:9. Ay, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. ¿Ah? Apocalipsis 3:20. Yuri, ayúdame. ¿Me entiendes? Y un niño de 5 años se sabe el Antiguo Testamento de memoria, siendo judío. Y nosotros peleamos con un versículo bíblico. Imagínate, tú sabes que un peladito de 5 años te venga a recitar la Biblia, empieza, cógela si quieres de cabecita de memoria. ¿Cómo lo quieres? De atrás para adelante para atrás. Te la digo de lo que tú quieras. Por eso que usted con un judío no se puede discutir de Biblia, porque eso la saben de memoria. Y ellos han conseguido los secretos para salir de su crisis económica aquí. Mire, les voy a contar una historia. Cuando terminó la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron esparcidos en medio de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron esparcidos por el mundo. Hitler casi los extermina. Esa era la misión de Hitler, exterminarlos. Y los metió en el campo de concentración de Auschwitz. Y le puso un letrerito en la puerta que decía: Arbeit, my friends, que decía: el trabajo te hará libre. Si ustedes ven imágenes de ellos, en esos campos de concentración estaban tan flacos porque lo único que le daban era un pocillo de sopa. Esa era su comida del día. Entonces cuando ellos entraban a Auschwitz, ellos decían: wow, veían ese letrero, Arbeit, my friends. Entonces ellos decían: yo voy a ser libre, sí trabajo. ¿Y qué empezaban a hacer ellos? A trabajar como un burro. Los que se morían los tiraban ahí y los incineraban. Muchos murieron ahí. Hasta que vino el ejército ruso y los liberó. Después de eso, muchos se esparcieron. Y miren lo que pasa. Llegaron en un barco a Cuba para ser recibidos. Y Fidelito, o el presidente de la época, le dijo que no los iba a aceptar. El barco dio vuelta como, o sea, desde Cuba se ve Miami y arrancaron para Estados Unidos. Allá los recibieron. Era el pueblo más pobre del mundo hacia el año 1950. ¿Hacia el año qué? 1950. Era el pueblo más pobre del mundo porque Hitler estaba exterminado. Le expropió tierra, dinero, todo, los dejó pobres.
hacia el año 1967 eran dueños de la banca mundial, ¿por qué 16 años después esos tipos volvieron a recuperar el billete que les habían quitado? Porque copiaron muy entendido. Porque ellos aplican los principios que están en la palabra de Dios. Mire, yo cuando veo mucha gente criticando el diezmo, hasta dice, y los judíos no diezman, yo dije, se ve que no conoces a ninguno, se ve que nunca has hablado con uno de ellos, para que tú digas una estupidez de eso. ¿Y eso es lo que más diezman? Esa gente, mejor, yo lo he visto en carne propia, esa gente no diezma 3 pesos, diezma millones. ¿Me entiendes? Entonces, aplican lo que está en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo tremendo? Mire, cuando ellos, voy a volverme otra vez, vuelvo a otra vez a Moisés. Moisés había nacido en un hogar cristiano, le habían enseñado que la palabra de Dios, entre comillas. Él se sabía la Torá de memoria, porque se la había aprendido. Pero ¿qué es lo tremendo de esto? Que no es suficiente con que te la sepas de memoria si no la aplicas, si no la vives. Si la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿qué hacemos nosotros? Airaos, la Biblia me dice, airaos, pero no peques. O sea que yo puedo coger rabia, Pero no pecar. pero no pecar. Ay, ¿cómo así? Barájamela. Yo puedo decirle, oye, pero es que usted es mejor dicho, ¿ah? Ya estoy cansado de decirte lo mismo. Pero si yo comienzo a decir, ya estoy cansado de mismo, pero de no sé qué, no sé cuándo, y empiezo a ofenderlo, ¿qué estoy haciendo? Estoy maldiciéndolo, porque maldecir es decir mal. Ya estoy pecando. Y nosotros nos gusta el pecar. Moisés estaba en esa situación. Él sabía, oye, aquí es bacano porque los egipcios viven una vida de placer. Lo que ellos quieran, ahí está, porque Moisés era un príncipe. ¿Y qué es lo que hacía naturalmente él? Vivir los deleites de la carne. Y a nosotros nos encanta andar en la carne en vez de andar en el espíritu. A nosotros los ejercicios espirituales nos aburren. Vamos a orar. Ora. Ora tú. Señor, gracias, Señor, amén, Señor. Se pasan diciendo Señor, 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 Señor. Yo escucho las oraciones. Yo digo, no, ora. Porque cuando, o tú le dices a una persona siempre lo mismo. Entonces, pues, orar es hablar con Dios. O sea, tú lo que tienes que hacer es tener una conversación. Lo que pasa es que nosotros religiosamente hacemos las cosas. Y aquí no se trata de religión, se trata de relación. Cuando tú tienes una relación con una persona, tú no te aburres de hablar con esa persona. O tú te aburres de hablar conmigo. ¿Y de qué hablamos nosotros? De todo. Porque ella y yo tenemos que... Una relación. Mi relación con Dios debe estar por encima que la de ella. Debe estar mucho mejor que con la de ella. Porque si mi relación con Dios está mal, con ella también y con todo el mundo está mal. Amén. Por eso que usted debe cultivar el hábito de orar y leer la palabra de Dios todos los días. Dile de al lado, todos los días. Todos los días. Aunque estés cansada, aunque ya no puedas más, aunque no te quieras levantar. Mire, pereza afuera. Después de que Moisés pasó por el desierto e iba a sacar al pueblo de Israel, en el capítulo 3 lo dice, pero no lo vamos a leer ahora. La promesa de Dios para Moisés fue: ves que mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué hace la presencia de Dios? Diga conmigo, me deja vacante. Así me deja la presencia de Dios. Así me deja. Entonces, eso es lo que yo debo hacer con la presencia de Dios. Yo debo buscarla, porque a través de la presencia de Dios yo hallo descanso. ¿Qué hallo yo en la presencia de Dios? Descanso. Ok, sigamos con el tema de Moisés. Váyase ahí mismo al capítulo 3. Ahí mismo.
Verso 1. Moisés y la zarza ardiente. Moisés y la zarza ardiente. Miren lo que dice. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro. ¿Qué estaba cuidando Moisés? El rebaño de El Yetro. rebaño. Quiere decir que ya no era guerrero, que era ahora pastor. ¿Tú te imaginas después de estar tú mandando a Raimundo, a todo el mundo, a que te manden? Y te digan después, ahora vas a cuidar el ganado. ¿Viste el nivel aunque él estaba? Y mira el nivel a que Dios lo bajó. Muchas veces hay gente que está con el ego arriba y Dios tiene que mandarlo al desierto. ¿Para qué? Para que se baje. Para que se baje. Y mucha gente necesita el desierto para que se le bajen los humos. Necesitamos eso para que Dios trate nuestro corazón. Entonces dice, estaba en el desierto ¿qué? Pastoreando el rebaño de su suegro, que era sacerdote de Madián. Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a pastorear hasta la montaña de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la montaña de Dios. Miren lo que dice. Estando allí, el versículo 2, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Quiero explicarles algo aquí. Ustedes saben que en el desierto de Israel hay una zarza que se prende naturalmente, porque ya bota un aceite. Y cuando el sol la caliente se prende, pero no se quema. Se mantiene ahí, se quema el aceite y se apagó todo. ¿No sabían eso? Moisés sabía que esa zarza se prendía porque él la veía. ¿Dónde estaba él? En el desierto. En el desierto, y él la veía que se prendían. Él decía, ya sabemos cuál es. Pero esta zarza era diferente porque captó la señal de él. O sea, él decía, esta zarza tiene algo porque me cautivó, me dejó con la cosa. Es como usted llega a un lugar. No, cuando usted llega a Buenavista y de pronto ve un suéter, una camisa, un pantalón, algo, y usted lo vio y te dice, ¡wow! ¡Bacano! ¡Uy! ¡Qué cosa tan linda, mano! ¡Uy! ¡Chévere! Y usted sale y le da la vuelta, pero en su mente está otra vez esa imagen que usted vio. Dice, eso es, o sea, te dejó impactado. ¿Qué lo dejó la zarza? Impactado. Entonces dijo, increíble, no se consume. Algo tenía esa zarza. Entonces, ¿qué hizo él? Se fue hasta la zarza. Mira lo que dice el versículo 3. Ay, el 4, perdón. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la Zarza. ¿De dónde lo llamó el Señor? Desde la zarza. ¿Dónde estaba la zarza? En el desierto. O sea, que Dios, cuando tú estás pasando por momentos difíciles, ¿qué hace Dios? Te llama. Diga conmigo, me llama. Cuando Dios te está pasando por un desierto, es porque Dios te va a encargar una misión. ¿Qué te va a encargar Dios? Una misión. Una misión. O sea que si en estos momentos tú estás pasando por momentos difíciles, dile, Señor, yo sé que tú me estás entrenando Señor, yo sé que tú me estás enviando para cumplir una misión. para cumplir una misión. Porque Dios tuvo que mandar a Moisés al desierto, dejarlo de ser un guerrero y bajarlo a ser un pastor, para que no sean tus fuerzas, sino sean las fuerzas de Él. Por eso es que la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. No es en tu fuerza, es en las fuerzas de Dios. Por eso si tú estás pasando por momentos difíciles, tranquilo, Dios está trabajando en ti. Dile al de al lado, Dios está trabajando en ti. Dios está trabajando en ti. No te cargues, cógela suave. Dios no ha terminado. De ti va a sacar una obra perfecta. Dios hace lo mejor. Miren, el jueves, como a las 10 de la noche, me vi un programa que se llama Cazadores de Tesoros, algo así, lo dan en Discovery Channel. Son unos tipos que ya van por el mundo buscando gemas, las más piedras preciosas.
Ellos se enteraron que en el África habían encontrado una gema, era un diamante azul. Diamante en bruto. Pero ese diamante estaba en bruto. Cuando fueron ante la persona que lo había encontrado, era como un indígena de allá, el diamante tenía una pequeña fisura, pero con esa fisura el diamante no costaba un peso. ¿Qué no costaba? Nadie lo iba a comprar, pero se lo entregaron a uno de ellos, era experto, y todos le decían, tú sabes que si lo quiebras no vale nada. Cuando cogió la piedra no pesaba nada, y la piedra pesaba 973 quilates. Y así no costaba nada, a pesar de que era un diamante, pero no estaba pulido. El tipo comenzó a pulirlo tan suavemente y los demás compañeros viéndolo. Él decía, por favor, me desconcentran, váyanse. Entonces él decía, es que tú sabes que si lo quiebras no vale nada. Entonces decía, pero váyanse. Entonces, entre más él le metía presión, tenía el miedo de que la fisura creciera y se partiera el diamante. Y comenzó a pulirlo, a pulirlo. Entonces cada vez que lo pulía pesaba, iba perdiendo quilates. Y si perdía quilates, perdía plata. Dejaba de costar menos. Al final el tipo lo pulió y terminó pesando 643 quilates de 973 que pesaba. ¿Cuántos quilates perdió? 210 quilates, casi perdió, 220 quilates perdió. En la pérdida de esos 200 quilates perdió $300,000. ¿Cuántos perdió? $300,000. Cuando terminó la piedra, el tipo la vio y un experto la evaluó en $1,000,000. La sola piedrecita, una piedra así. ¿Tú sabes quién es esa piedra? Dios. Dios. Dios te tiene que coger a ti, porque tú estás en bruto y comenzar a pulirte. Pero tú en tu cuerpo tienes fisuras que son las heridas que te han producido por el maltrato que has sufrido de tus padres, de tus hermanos, de tus abuelos, de tus esposos, de situaciones que has tenido que vivir que son duras, que te han producido fisuras dentro de tu alma. Pero por una oración tiene que estar. Y por eso estás herido, triste, abatido. Pero cuando Dios te mete al desierto es porque Él también quiere sanar esas heridas que hay dentro de ti. Dios quiere restaurar y Dios quiere presentar una piedra valiosa. Tú eres, la Biblia dice que tú eres su especial tesoro. Así te mira Dios, tú eres su especial tesoro. Tú no eres cualquier cosa. Ay, que yo soy un rechazado y un fracasado, pues así no te mira Dios. Ay, que la gente considera que yo soy un loco, una loca, así no te mira Dios. Aunque el mundo te desprecie, Dios está trabajando en ti. Dios está haciendo su obra perfecta en ti. ¿Qué está haciendo Dios? Una obra perfecta. Está puliendo el diamante. Si tú estás en el desierto, no te preocupes, Dios está trabajando, quitando esa fisura para cuando al final la presente. Mira, yo la vi, era una piedra tan hermosa, una cosa, yo decía, Dios mío, así eres tú con nosotros. O sea, lo que hacía ese hombre. Y muchas veces tratan de alejarse del proceso de Dios. Yo veía a los tipos diciéndolo, si la partes, no vale nada. Yo me vi también eso. Si la partes, no vale nada. Y el tipo dice, déjenme tranquilo, no me hablen, déjenme trabajar. Le van a hacer que parta la piedra a ustedes. Le van a hacer que parta la piedra, no me digan nada. ¿Y sabes qué pasa en el camino? Hay gente que comienza a hablarte y te dice, tú no vales nada. Te roban la identidad que Dios te da. Exacto. No vales nada. Por ti nadie da un peso. Tú estás loca, loca. ¿Qué vas a buscar de Abigail? ¿Qué vas a buscar a la iglesia? Allá no vas a hacer nada. Vas a perder tiempo. ¿Qué vas a buscar de Abigail? Ya vas a perder tiempo. No es obligación, te van a poner a paño. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Diga conmigo, trabajar Trabajar conmigo. conmigo. Me está Me está puliendo. puliendo. Dios me está puliendo. Tranquilo, Dios está haciendo su trabajo y Dios hace las cosas
perfecta. Dile al de al lado, tú eres perfecto. Tú eres perfecto. Tú eres la imagen de Dios. Amén. Entonces, no te cargues, tranquilo. Mire, cuando el Señor, yo te voy a decir lo que pasa. Cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate la sandalia, porque estás pisando tierra santa. Oye, ya tenemos que ir a tierra santa. Amén. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hitías, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. ¿Qué hizo Dios? Preparó a Moisés para que sacara el pueblo de la isla. A tus manos van a llegar gente que ha vivido situaciones iguales o peor que las que tú has vivido. Amén. Y tú vas a ser ese Moisés que lo va a conducir a la tierra Prometida. Diga con el de al lado, yo soy Moisés, bro. Yo soy Moisés. Yo estoy en el desierto, pero aquí esto no es eterno. Amén. Dile al de al lado, esto no es eterno. Esto no es Ahora eterno. ten más la seguridad de que estás siendo entrenado para algo grande. Amén. Así es. Ahora ten esa certeza de que Dios está contigo. Porque ¿qué hizo Dios? Dice, Dios lo estaba observando. ¿Tú crees que Dios no lo estaba observando? Mira, eres tan valioso en las manos de Dios que te coloca una función especial que desarrolla en su reino. Si tú estás pasando por momentos difíciles, tranquilo, 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 que Dios está haciendo algo grande. ¿Qué está haciendo Dios? Algo grande. Te está entrenando. Entonces, miren lo que dice el relato, que Dios escuchó el clamor de su pueblo. ¿Qué escucha Dios? El clamor de su pueblo. Hoy Dios está escuchando tu clamor. Pero a ti te tocará escuchar el clamor De los demás. de los demás. Tú serás la respuesta a las oraciones de muchos. Amén. Tú serás la guía de muchos. Te convertirás en el pastor de multitudes. Amén. Tú serás la persona que Dios va a usar para llevar a mucha gente a su presencia y sacarlos de la opresión en la que viven. Porque Egipto es símbolo de la opresión en la que nosotros vivimos. Egipto es símbolo de maldad, de pecado, de orgullo, de esclavitud. El pecado conduce a todo esto. Por eso es que Dios te quiere librar de Egipto y llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, eso lo vamos a hablar la otra semana. No me voy a... Dios te quiere llevar ¿a qué? A una tierra que fluye leche Y miel. y miel. ¿Qué hace? ¿Qué significa esto? Diga conmigo, Dios me quiere pasar por el desierto para prosperarme. Dios me quiere pasar por el desierto para prosperar. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere pasarte del desierto a un estado de prosperidad. Pero en el desierto Dios primero tiene que trabajar contigo, en tu corazón. Dios tiene que restaurarte. Y Dios tiene que hacer cosas maravillosas. Y aunque tú no entiendas ahora, no te preocupes, que algún día entenderás. Amén. Dios no quiere que tú digas por qué, sino para qué. ¿Para qué? Vamos a cerrar con un versículo. Busquen Números 1:23.
Levítico número. De eso es. Eres necio. 93. ¿Qué? 93. No, este no es. Creo que es 11:23. Repito por lo que me volé un dedo. Yo estaba seguro que no es 1:23. Niño. El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. ¿Qué es lo que Dios se promete? Cumplir la palabra. ¿Cumplir qué? La palabra. Su O sea, que palabra. todas las promesas que Dios nos da serán cumplidas. Todas. Si Dios te prometió algo en medio del desierto, ¿qué es lo que Dios te está prometiendo? Que te las va a cumplir. El Señor le respondió a Moisés, ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no Mi mi palabra. palabra. ¿Qué es lo que Dios te va a cumplir? La palabra. Lo que Él prometió en la Lo que palabra. Él prometió. En la en la palabra. palabra. Eso es lo que Dios te va a prometer. Que Él te va a cumplir y Él va a estar contigo en medio de las situaciones difíciles que estés atravesando. En medio de una tempestad tiene la palabra. Claro. Ya con esto termino. Luis. Busquen Romanos 8:28. 8:28. Uy, porque todas las cosas. ¿Qué dice ahora? Ahora bien sabemos que Dios hace todas sus obras cooperen juntas para que el bien de los que los aman a Dios, los que son llamados según su propósito. Okay. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Si tú fuiste llamado por Dios, todas las cosas que te están ocurriendo, ¿es con un Propósito. Ok, oremos. Señor, te